En H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. Pues buenas tardes, estamos en H50 Digital Policial. Tenemos con nosotros a una importantísima persona. Él es Toni Castejón. Es un lujo que nos haya hecho un hueco en H50 porque tiene una apretada agenda entre televisiones, uniforme. Toni, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues bien, pero bueno, esta presentación ni mi madre me la haría. Bien. La verdad es que con mucho trabajo, pero bueno, como todos, y sobre todo pues llevando todo lo que es parte de prensa, pues tal y como está la situación, con los diferentes cuerpos policiales, pues bueno, la verdad es que no nos falta trabajo. Pues Toni, de verdad que eres una de las entrevistas, y te iba a decir más difíciles, pero quizás esa no es la palabra. No es una entrevista difícil contigo, es una entrevista que no sé por dónde empezar porque tengo tantas cosas que preguntarte. Bueno, pues tengo tantísimas que digo, ¿por dónde empiezo a preguntarle a Toni? Pero bueno, Toni, vamos a empezar, vamos a intentar deshilar esta madeja que tengo yo aquí y a resolver dudas. Toni, cada día hay más violencia extrema contra la policía. ¿Nos estamos acostumbrando a ello? Lamentablemente sí. Lamentablemente tiene muchísima responsabilidad la parte política al desautorizarnos, al no apoyarnos. Piensa que el último año han subido los atentados a gente de autoridad, es decir, agresiones a los agentes, en un 50%. Si ya hablásemos de vigilantes de seguridad, está cerca del 95%. Es decir, el agredir a un policía es algo que hoy en día te está pasando por decirle a alguien que se ponga una mascarilla, y la respuesta, cuando normalmente, pues años atrás, sería una discusión o sería, pues hoy en día estamos viendo que son auténticas agresiones y en algún caso alguna paliza a alguna gente. Esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque se está haciendo muy complicado el trabajar con seguridad y más con la falta de efectivos y de recursos que en muchos casos tenemos. Además, hay un incremento, o me lo parece a mí, de manifestaciones, de convocaciones. Estamos viviendo últimamente un montón. Lo que pasa es que una vez cuando mira la televisión y ve esas convocaciones y esas manifestaciones, esa falta de respeto hacia la policía con esas agresiones, uno se pregunta, ¿realmente va en estricta consonancia los hechos a lo que esta gente convoca, manifiesta, o es algo que está orquestado, que están aprovechando eso de que si pasa el río por el Pisuerga ya aprovecho yo? ¿Es una distracción intencional? ¿Están organizados? ¿Realmente cuál es el objetivo? Bueno, la verdad es que mira, y ligando con la primera pregunta, o sea, yo me refería a agresiones a policías cuando patrullas, cuando estás haciendo tu servicio. Si hablamos en orden público ya, o sea, eso, la responsabilidad política es máxima, porque ha habido auténticas barbaridades contra policías. Lo último, quemar una furgoneta de la Guardia Urbana, y las condenas por la parte política brillan por su ausencia hasta que la propia presión social o el propio ridículo que veían que estaban haciendo, pues incluso a día de hoy alguno no lo ha condenado. Con lo cual, con eso te lo digo todo. En cuanto a las movilizaciones y tal, aquí hay un poco de todo, pero evidentemente cuando son, por ejemplo, aquí en Cataluña, que hemos tenido los últimos 2 años movilizaciones tan salvajes, por un lado con muchísima gente que se iba a manifestar, bien, pacíficamente, pero por otro lado con movimientos absolutamente orquestados, absolutamente preparados, y con una violencia extrema y cuyo objetivo era la policía. Esto lo estamos viendo ahora también en otros sitios y sobre todo en Madrid. En Madrid no es casual cosas que se están viendo, porque si os dais cuenta lo que pasó en Vallecas el miércoles, creo que fue, es un déjà vu, es una repetición de lo que pasó en la campaña en Cataluña. Es decir, un partido político va, a los otros disfrazados bajo un nombre de antifas y se ponen nombres así, y lo que van es directamente agredir a lanzamientos de piedras, patadas a policías en el suelo, indiferentemente de los colores políticos y todo. Estamos hablando de los violentos, que es el problema. Y esto es algo que no es casual, evidentemente no es para nada casual, está muy preparado. Están organizados, pero ¿cuál es, a vuestro punto de vista, realmente cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo pueden haber varios, es decir, piensa que en muchos de estos casos hay grupos anarquistas detrás, son grupos anticapitalistas, son grupos que el desorden, el dejar mal a la policía,
el ya a nivel personal, el poderles agredir siempre ha sido un objetivo. Actualmente muchísimo más este último punto, el de agredir a un policía, el que sea un objetivo puro y duro. Y esto lo hemos visto, o sea, manifestaciones con cualquier concepto, o sea, bajo cualquier lema, y acaban pues atacando a una comisaría, atacando incluso a guardias urbanos o policías municipales que no eran tanto un objetivo, hoy en día lo son. Y lo que te decía, bajo un lema, pues se disfrazan y usan una auténtica violencia que está súper organizada y orquestada, evidentemente. Yo te iba a preguntar, pero es que creo que ya me has contestado esa pregunta, porque te iba a preguntar si crees que se está generando por parte de los políticos, medios de comunicación, agentes sociales, pues eso, generando ese clima de violencia consentida en todo el Estado español y que nos está estallando en toda España, por lo que tú decías, ¿no? Porque antes no era habitual lo que vimos el miércoles pasado en Madrid y ya parece que va siendo habitual. ¿O aún no hemos visto nada? Bueno, yo creo que ya hace tiempo que lo tenemos, que lo estamos viendo, especialmente en Cataluña, lamentablemente, pero yo creo que esto va a ir a más. O sea, son movimientos que hemos ido viendo a nivel global. Es decir, recordemos la muerte de alguna persona en una detención, pues la que se ha liado a nivel mundial con unos incidentes violentos cuando al final no tiene nada que ver el que tú destroces una comisaría, que agredas a un policía, que agredas a un comerciante que está defendiendo su tienda, con una posible mala praxis actuación policial que haya habido. Es decir, esto no es nuevo, esto no es solo y exclusivo de aquí, pero es verdad que aquí lo tenemos. Y en el fondo siempre hay un problema que es el mismo, y es la mediocridad política. Es decir, el nivel político en general, porque generalizar también siempre es injusto. Es decir, hay gente que sí que es buena y que vive la política y vive para la política, no para servirse. Pero el nivel en general es muy mediocre. Es muy mediocre. Hoy en día tenemos políticos que alientan, que calientan, que cuantos más likes en Twitter o cuanto más graciositos sean en Twitter, pues parece ser que mejor. No hacen política de verdad y, sobre todo, no se condena a la violencia. Solo se condena a una violencia cuando a ellos les interesa. Y sobre todo, para nada, es dificilísimo verlos defender a la policía. ¿Quién va a frenar a estos ultraviolentos cada día más envenenados por cualquier excusa ideológica, laboral? ¿Quién le va a poner freno a esto, Tony? Bueno, pues la verdad es que al final siempre somos los mismos, es la policía y la justicia. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, es aguantarlos en primera fila cuando están haciendo de las suyas, detenerlos si es posible en el momento, pero en orden público es muy complicado y las detenciones son a posteriori. Por ejemplo, otro día en Vallecas pues vimos imágenes, algunas se han hecho virales, pues de un chico tal, otro Pascual, cómo agredían, cómo las fotos de esas personas pues se han hecho virales. No se les detuvo ese día, seguramente. A lo mejor sí, lo desconozco, pero muy probablemente no. ¿Por qué? Porque estaban desbordados. Tranquilos. O sea, se les detendrá, si no se les ha detenido ya, se les detendrá segurísimo. El trabajo es ese, detenerlos y luego pasar a disposición judicial. Ahora, dicho esto, pues veremos qué penas tienen y sobre todo al final, por mucho que nosotros paremos cuando hay el fuego, la prevención es todo. Es decir, no sirve mucho que tú puedas actuar, que a posteriori puedas detener, si de aquí a una semana pues resulta que habrá otra manifestación y el panorama político será el mismo y la misma estructura detrás, porque van captando gente, les resulta bastante fácil y en ese sentido pues la situación es complicada. Claro, es que esto al final crea, incluso para el ciudadano, crea mucha indignación, porque como tú estabas hablando, hace poquitas semanas vimos el desastre que se hizo cuando quemaron el furgón del compañero. Sí. Y esa chica la detuvieron porque era una chica y creo que ha estado en la cárcel 3 semanas, 4 semanas y ya está fuera. Al ciudadano creo que le puede sonar como, o al ciudadano y a vosotros, ¿es gratis pegarle fuego a un policía? Bueno, pegarle fuego a un policía en principio no es gratis. Aquí el juez, pues en el recurso compró que no era ella exactamente una de las que lo hizo. Es decir, esto está en proceso judicial, ya se verá, sigue con la imputación. Pero sí que es verdad, aquí ya te digo, hablamos de un caso extremo y tal y como se detuvo, la primera decisión judicial fue para a la cárcel, o sea, bien. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el agredir a un policía, los casos que te ponía al principio, tú le dices a una persona que se
ponga la mascarilla y ella te responde a puñetazos, lo normal es que eso acabe con una multa de 90 a 100 euros. Te detienen, evidentemente, delito de atentado contra agente de autoridad, pero al final, a no ser que te rompa algo y tenga que hacer una indemnización, pero lo normal es que eso acabe con una multa de 90 a 100 euros. Eso es lo normal. Si en ese mismo punto de la calle se te lleva el coche a la grúa, no te baja de 300. Y es más, si no pagas, no te devuelven el coche. O sea, imagínate a nivel social en qué baremo estamos, en qué punto estamos, o cómo se nos valora que nos tiene que valorar. Que pegues a un policía, te detengo, y bueno, mira, normal es que al día siguiente, o si no tienes antecedentes, alguna orden pendiente y tal, sales, ya que saldrá el juicio, una multa, que suele ser baja. Por el coche estar en doble fila o en un vado y tal, pues ya te digo, el importe se multiplica y encima, pues, con una acción inmediata, porque si no pagas, no te llevas el coche. ¿Y cómo afrontáis vosotros eso a la hora de trabajar? Bueno, la verdad es que al final casi te acostumbras, lamentablemente. Es decir, te acostumbras a muchas cosas, a muchas. Es decir, igual que te hablo de esto de atentados a gente de autoridad, pues haces auténticas investigaciones, auténticas operaciones para coger a carteristas, para coger a ladrones multireincidentes, y resulta que los coges y el día siguiente están en la calle. Con lo cual a veces sí que es verdad que dices, oye, pero valía la pena aquella persecución porque el tío se fue corriendo y saltamos por los tejados, ¿no? Si lo detuvimos y fue un logro y tal, y al día siguiente o a los 2 días te lo vuelves a cruzar por la calle y dices, pero yo corrí como un loco y esquivé puñetazos para esto. Bueno, Eso al final, pones en juego tu vida, ¿eh? Sí, claro, o sea, aquí te puedo explicar, bueno, pero todos los cuerpos policiales, claro, desde vigilantes hasta cualquier cuerpo autonómico, Guardia Civil o Policía Nacional, o sea, todos hemos pasado por eso. Y al final, la conclusión, a medida que vas ganando experiencia, ya desde el principio, pero la experiencia te lo dice, o te lo hace asumir a base de tortazos, de tú haz tu trabajo y el resto es que ya no depende de ti. Y cuando ves injusticias de nuestro trabajo, pues vemos muchísimas, es la gente la que tiene que ver si las leyes son justas, si no, el caso de los ocupas, por ejemplo. Yo es que en ese caso soy muy activo porque es que es algo que yo he pasado auténtica vergüenza ajena. Es algo que no entra en mi comprensión. Como policía, el no devolverle, que a ti te roben la cartera y yo vaya a esa persona, la detenga y te devuelva la cartera y en cambio te robo el piso, es decir, te lo ocupo, y no puedo y algo que tiene tantísimo valor, pues resulta que, no, usted denuncie y el que tiene los derechos es el que te lo ha robado, ¿no? O sea, eso es algo que a mí se me escapa. Qué increíble. Los compañeros de John Ruiz, el Ertzaina al que quemaron con un cóctel molotov dentro de un furgón, creo que escuché en alguna ocasión o que leí que veía el germen de la vieja Kale Borroka rebotar en las calles catalanas. ¿Es así? Bueno, sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí porque, como te decía antes, es algo que está muy organizado. Han ido subiendo el nivel muchísimo. Es decir, años atrás, sí, se organizaban igual, te tiraban piedras, te tiraban de todo, pero cuando bajaba la policía y se encochaba, lo normal es que se fueran. Empiezan a correr y de espaldas y se giran, te vuelven a tirar. Ahora no. Es que ahora van a que pares, ellos son los que quieren parar el furgón. Hemos visto imágenes incluso con cuchillos o puñales para pinchar la rueda y que pare el furgón. Intentar pinchar el depósito de gasolina para incendiar ese furgón. Esto pasó el año pasado. Abrir las puertas para intentar sacar a la gente o quemarla, o tirar productos incendiarios dentro. Si es que todo esto lo hemos visto. Sí. Y eso es un paso adelante que se ha dado en el último año y medio. Sí. Para todo este tipo de situaciones, hay veces que tenéis que tener coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad. ¿Es buena la coordinación? Es muy buena, sobre todo cuando se trabaja conjuntamente. Sobre todo se pudo ver el año pasado, es que te estoy diciendo el año pasado fue, en las protestas post sentencia, que fue aquella semana trágica, por decirlo de alguna manera, ahí trabajó conjuntamente Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Brigada Móvil Arro, más policías locales, pero bueno, estábamos todos allí y el ambiente, el trabajo, el compañerismo era brutal. Eso te lo puede decir cualquiera de los que estuvo allí, de los diferentes cuerpos. Y en ese sentido yo creo que bien. O sea, siempre pues a veces cuando hay algún problema de información o de algo suele ser cosa de
de jefes, por decirlo de alguna manera, de recelos en compartir y tal. Pero a nivel general y a nivel sobre todo de patrulleo, el absoluto compañerismo. Si tratamos porque esto es una cosa que a mí a la hora de ver pues, una actuación, ¿no? O una agresión como la que vivíamos el miércoles pasado en Vallecas, es algo que me llama mucho la atención. El tema de la proporcionalidad. ¿Por qué esa gente que está en la calle utiliza toda su fuerza contra la policía, pero el policía tiene que agacharse, buscar la zona de impacto por debajo de la cadera? ¿Por qué hay que darles esa ventaja? ¿Por qué la mínima fuerza imprescindible y no toda la fuerza necesaria para parar eso? Sí, es que el concepto de proporcionalidad es tan discutible. Sí. Es decir, tú piensas que al final, el otro día del ejemplo de Vallecas, pero te voy a poner algo incluso más complicado. Una persona con un cuchillo que viene hacia ti. Tú vas a una actuación y hay un tío con un cuchillo y está súper excitado y va a venir hacia ti. Tú lo tienes que solventar eso con unas normas, protocolos, como tú bien decías, golpe de defensa, si vas a usar la porra, pues de cintura para abajo, que no. Y la otra persona no va a tener ningún tipo de escrúpulo en atacarte. Es decir, la desventaja ya ahí es brutal. Es brutal en la mayoría de situaciones. Lo de Vallecas otro día, pues lo mismo. O sea, yo esto lo puse de ejemplo con una imagen muy parecida de Mossos d'Esquadra de la Brimo con los incidentes de la possentencia. Concretamente son las imágenes, se hicieron virales de un que cae y le empiezan a pegar patadas y gritaban mátalo, mátalo. Sí. Pues yo eso lo he dicho públicamente. Si yo estoy en esa situación, que tengo a mi compañero ahí, que estoy viendo eso, estoy a 2 metros, ahí no hay protocolo. Es decir, no sacaré la pistola, si no es necesario, evidentemente, o sea, pero me voy a olvidar de golpe bajo, golpe esto, golpe lo otro. O sea, los voy a sacar, van a volar. Y luego ya lo explicaré. O sea, lo más importante siempre es tu vida y la de tu compañero. Nos han puesto unas normas que evidentemente tenemos que respetar, pero hay situaciones en las cuales, o por ejemplo el otro día, el compañero que tú dices que está en el suelo, están pateando, pues ahí la reacción, o sea, cuando te están golpeando de esa manera, es que puede ser cuestión de segundos que te provoque lesiones gravísimas. Vimos la imagen como el casco le arrancaron o le caía. Sí. Imagínate patadas en la cara, es decir, olvídate. O sea, al menos yo me olvidaría. Cuando digo esto, insisto, no es sacar la pistola, que si hace falta en un momento dado y dar 3 disparos al aire, pues se hará. Que estamos hablando de una situación muy extrema. Pero que en casos de estos, o sea, el protocolo pasa a la historia. Es decir, si tienes que pegarle una patada donde sea para sacarlo, la pegarás. Si tienes que dar un puñetazo, le pegarás el puñetazo. Ni golpes bajos, ni con la defensa. O sea, son situaciones extremas que la supervivencia o la salud, por decirlo de alguna manera, la integridad de tu compañero y la tuya está por encima de todo. Y luego ya lo explicaremos, ya lo picaremos. Si me tienen que sancionar, me sancionarán, pero tu conciencia va por delante de todo. Bueno, tu conciencia y tu vida. Y tu vida, claro. Sí, sí. Y a todo esto le tenemos que añadir, Toni, que la CUP ha propuesto disolver la Brimo y prohibir el FOAN. ¿Consideras que esto es un disparate? Bueno, desde luego. Lo que pasa es que esto, ya lo he dicho alguna vez, es su sueño húmedo. Es decir, siempre el disolver la Brimo para ellos sería, bueno, es un partido antisistema. Aquí en Cataluña es anti-Mossos, lo que llamamos Mossos siempre, pues bueno, especialmente contra orden público. Cualquier actuación es igual que te quemen la Sagrada Familia. Te quemarían la Sagrada Familia y te estarían diciendo que el Mossos de puerta no va identificado y que ese es el problema, no que se queme la Sagrada Familia. Eso es la CUP. Entonces, bueno, ellos sueltan su discurso. Lo que es increíble es que alguien lo compre. Alguien con un poco de sentido común o de orden democrático no vea que en unos incidentes tan violentos como los que hemos sufrido últimamente, con esa violencia extrema, insinuar que el problema es el FOAM, es que es increíble. Disolver la brigada móvil, que alguien se pueda plantear eso, es decir, bueno, entonces, pues tú imagínate, si teniéndola pasa lo que pasa, si no hubiese brigada móvil, si no hubiese orden público, pues no sé, es que ya me costaría imaginar, nadie pararía eso, con lo cual es un disparate, absolutamente. Y si realmente se consigue que os prohíban el FOAN, ¿cuál sería la alternativa al FOAN? Bueno, la verdad es que está todo inventado. Antes de que se nos prohíba el FOAM, se nos tiene que dar algún tipo de recurso.
para mantener la distancia cuando nos atacan y para incluso avanzar. En un caso, por ejemplo, que montan barricadas, como ha pasado, detrás están saqueando, están quemando coches y tú tienes que avanzar sí o sí para evitar eso. Si no tienes nada con lo que defenderte, aguas de tener. Teníamos la pelota de goma, nos la quitaron. A cambio nos dieron el FOAM. ¿Nos quitan el FOAM? Pues poquitas opciones, está todo inventado hoy en día. Poquitas opciones hay. Una sería la tanqueta de agua, otra sería el uso de gas que ya tenemos y no se ha usado nunca. Y otro modelo que hay, ya te digo caballos, que eso sí que lo veo muy inviable. Y otro modelo sería, pues como en algún país, triplicando el número de agentes de orden público. Es decir, es otro modelo de orden público que es mucho más desde un primer momento, estar ahí cerca en el cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. Pero es que uses lo que uses, o sea, desde el gas hasta el agua, todo puede provocar heridas. El problema es que nadie asume. La gente se cree que tú... Bueno, la gente no. O sea, estos que discuten, estos que critican. Cuando hay una confrontación, están los buenos, porque hay que decirlo así, que es la policía. Y digo los buenos porque no están ahí por gusto, ni porque, oye, este sábado vamos a ir. No, no. Estamos ahí porque la sociedad nos ha contratado o nos ha pedido o está montado así para que estemos ahí por si pasa algo. Y si pasa algo, son los que tienen que defenderse y tienen que tener pues algún tipo de armamento para hacerlo. Si en un momento dado te empiezan a tirar de todo, el lanzamiento de botellas, piedras, cócteles Molotov, pues evidentemente la policía se defiende. Desde un golpe de porra, de defensa, desde el gas. Si pilla a una persona que es asmática, pues le puede provocar problemas, evidentemente. ¿El gas provoca daños? No, provoca molestias. Pero depende de qué gente, pues sí, le puede provocar daños. ¿Un golpe de porra provoca daños? Hombre, sí, desde luego, duele, pero no es nada del otro mundo. Ahora, un golpe mal dado, o esa persona resulta que viene con una fractura o semifractura, y bueno, pues sí, o sea, siempre hay un riesgo con todo. Cañones de agua, pues que también han sacado ojos. Y es agua. Claro. Se dice, no, es que el agua simplemente, no es que moje. El agua te pega un viaje que primero te puede provocar una caída y a ver cómo caes. Como caigas te puedes hacer daño, depende de la manera. Y si el impacto es directo a la cara, que no es lo que buscas, pero puede ser, pues también te puede provocar lesiones importantes. Todo tiene un riesgo. El problema es que no se asume que si la policía carga y siempre carga justificadísimo, pues oye, pues puede haber daños. Y es así. ¿La alternativa de la tanqueta, Tony, la vemos como una alternativa al FOAM o tú crees que se debería incorporar el uso de la tanqueta de lanzagua para apoyar esas intervenciones más radicales con el riesgo inminente para la vida de los agentes? Yo estoy a favor de la tanqueta. De hecho, estaba en estudio comprar alguna. Policía Nacional ya la compró. La que tenemos aquí es del año muy antigua, pero bueno, tuvo un buen resultado con las disturbios post sentencia. El día clave, el día Urquinaona, o sea, se acabó cuando salió la tanqueta. Pero es un buen instrumento y las de hoy en día más. Es decir, es algo que te puede tirar agua, que te puede tirar barricadas abajo, que te puede lanzar gas también, que están bien protegidos los compañeros de dentro. Es un buen instrumento. Aquí estaba presupuestado, veremos si finalmente, parece ser que estaba todo parado, pero bueno, parado con toda esta movida que está habiendo. Pero a ver cómo evolucionan. Pero si me preguntas, yo estoy a favor de comprarla, sí. ¿Disponen los antidisturbios de material y efectivos humanos suficientes para desarrollar sus funciones con garantías? ¿En Mossos o...? Sí, vamos a hablar en Mossos. En Mossos ahora mismo está complicado. Para guardar la distancia, antes teníamos la pelota de goma, que el Parlamento decidió que ya no se iba a usar, pues si lo decide el Parlamento, pues no hay problema. Pero sí que es verdad que antes, pues con eso guardas muy bien la distancia. Primero por el ruido que hace la escopeta, de hecho la seguimos usando sin tener pelota, pero sigue funcionando el efecto disuasorio, el ¡pam!, el viaje que pega, eso hace que mucha gente salga corriendo. Sí. Y ahora con el FOAM, el problema del FOAM es que es más selectivo el tiro, no es tan aleatorio, es decir, cuando tú apuntas a alguien es más fácil darle, que no es súper preciso tampoco, que a veces con esto se ha dicho mucho, no, que tiene un puntero láser y donde tiras, sí, hombre, sí, pero cuando vas con todo encima y te están tirando de todo y la persona a quien dispara se mueve, pues oye, pues no es tan fácil, ¿no? Pero en cambio el FOAM pues no hace ruido que hacía la escopeta, con lo cual mucha gente ni se enteran que en plena movida ni se enteran que estás disparando. Que estás utilizando el FOAM. Sí. ¿Qué medios os faltan, Tony? Pues bueno,
ya por pedir, si esto fuera la carta de los Reyes Magos, efectivos, eso siempre cualquier cuerpo policial te lo va a decir, y aquí en Mossos estamos, bueno, en todo, en orden público, en investigación, seguridad, nos falta gente por todos lados. Pero en cuanto a material, pues sobre todo tener más, mira, más que incluso recursos, si tuviese que pedir, pediría que nos dejasen trabajar. Y eso incluye también, pues una jefatura, es decir, una dirección política que asumiese, que fuese valiente. Uh-huh. Que no puede ser que, o sea, a veces prefiero no tener un cañón de agua, pero que me dejen trabajar. O sea, que a mí no me cuestionen si me están tirando piedras y yo cargo luego, y siempre cuando no haya mala praxis, esto que quede claro. Pero no, es que yo no veo mala praxis normalmente, y cuando hay alguna ya se localiza y se separa, pero que se los dejase trabajar. O sea, no puede ser que cada vez que actuamos, que los compañeros y compañeras se matan y están 1000 horas aguantando y todo, y luego encima tener que aguantar los discursos políticos, los insultos políticos que tenemos que aguantar, o de según qué gremios, y que nadie salga a defenderlos. O sea, eso es algo que creo que duele más incluso que la falta de material. Eso te iba a preguntar, ¿ha salido alguien en vuestra defensa? Porque a mí me parece, no sé, me parece impensable, aunque es algo que estamos viviendo, que con todas las agresiones violentas que estáis recibiendo, mentiras hacia vuestro cuerpo, nadie haya salido a defenderos. ¿O ha salido alguien y me lo he perdido yo? Salió algún partido político, o sea, sí que es verdad que salió algún partido político, PSC, por ejemplo, salió ella, y nos defendió sin fisuras. Partido Popular, ha habido partidos políticos, incluso Vox nos ha defendido, pero sobre todo cuando los que gobiernan, cuando los que te mandan, cuando los que tú dependes, y aquí apunto a mi consejero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, que no salga a defenderte, incluso al cuerpo de Mossos, ¿eh? Aquí que miras un poquito el ombligo, y yo no he entendido, y lo he dicho así públicamente, yo no entiendo que ante tanta mentira, ante tanta calumnia, como se ha dicho días atrás, sí, que no se hiciese una rueda de prensa para explicar esto, claro, es esto que se dice es mentira, si se actuó aquí fue por lo otro, y no, aquí se calla, se otorga, y bueno, que vaya la maquinaria y ya salimos otros tontos a partirnos la cara. Y eso ni es justo por los compañeros, ni tiene nombre, francamente. En el cuerpo de los Mossos, muchas veces hemos escuchado, últimamente se está escuchando un poquito más, esos comentarios sobre la utilización como herramienta política. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, es que últimamente ha sido al extremo. Es decir, si tú estás después de unas elecciones y estás haciendo un acuerdo de gobierno entre varios partidos, y de los 3 puntos que se hablan, uno es Mossos, el modelo de orden público y el FUAM concretamente, o sea, si de verdad, ahora ya hablando claro, o sea, si con la que tenemos encima con la pandemia, con todo lo que tenemos encima a nivel de salud, económico, social, que pongas por medio, como si el problema de Cataluña fuera el FUAM, o fuera el orden público, es que hay que tenerlos muy gordos, o sea, en serio, o sea, hay que ser. Bueno, pues imagínate lo que te diría, ¿no? Pero es algo que dices, este es el nivel, en serio. O sea, yo porque a mí me afecta y sigo el tema, pero si yo fuera ciudadano normal diría, ¿en serio? Si yo tuviese mi comercio, que me están un restaurante, un bar, y no me dejan abrir, y ahora abre solo 2 horas al día, ¿de verdad me estás hablando del fondo de los Mossos cuando aquí tenemos liada y no habéis dado ayudas? O sea, es tan grave lo que está pasando en general en el mundo, en España, en Cataluña, con el virus, que me pongas esto concreto de Mossos, es que me estás usando políticamente. Porque estás hablando para tu pequeño colectivo de 4 amiguitos que te votan, que aquí estoy hablando de la CUP, y los otros, para recibir los votos de la CUP, pues aceptan ese discurso. Y sí, cambiaremos el modelo de orden público, y le dan la misma importancia, y eso, pues eso. ¿Y qué te parece que haya, vamos a decir, personajes políticos con un gran interés en sus tweets en alientar lo que está pasando en las calles? Bueno, es un poco lo que te decía al principio. O sea, eso es la mediocridad política.
yo no acepto diferentes... No acepto. O sea, no acepto porque no tengo más remedio. No tengo más remedio. Pero hay auténticos que son diputados y son auténticos personajes que van de graciosillos, que siempre contra la policía y hay incidentes violentos y no, es que están defendiendo sus derechos. Claro, es que dices, oye, es lo que te decía antes de la mediocridad. Es decir, tú puedes tener la ideología que tengas, la que sea, izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, con lo que sea mientras sea legal y democrático. Pues si estás en el Congreso o estás en el Parlamento, es que son partidos democráticos, todos, del primero al último. Pero si estás ahí, también tienes una responsabilidad. Es decir, ya no estás ahí solo porque soy un partido, estás ahí, pero estás cobrando por un cargo público de senador, de congresista o de parlamentario. Pues eso también tiene responsabilidades. Y una responsabilidad es no alentar la violencia, es ser responsable, trabajar para todos. Y en ese para todos, pues también se olvidan, pero que los policías también somos ciudadanos. ¿Y por qué se permite que un político aliente la violencia desde su cuenta? Bueno, porque siempre los medios disimulan, siempre todo lo que sean redes sociales, es que no sabría de cómo decírtelo, todo lo que son redes sociales y este perfil que estamos hablando, sí, es muy valiente escribiendo y muy cobarde explicándolo. Es decir, ¿cuántas veces no ha escrito algo y no, es que quería decir lo otro? No me refería a esto, no me refería a lo otro. No, porque yo sí que condeno la violencia y no me refería a eso, sino a los chicos que siempre juegan a eso. Toda la interpretación es fácil y con eso juegan. ¿Por qué? Porque son mediocres. ¿Deberíais de ser más autosuficientes y más independientes respecto a la ideología del gobierno de turno? Es que la policía, o sea, siempre tiene, y de hecho lo somos, lo que pasa es que la injerencia política, ¿vale? que pueden haber, aquí en Mossos lo hemos sufrido mucho, o sea, eso es algo que sí que tendría que tener un control parlamentario o de alguna manera. Es decir, no puede ser que no haya nadie que no salga ahora mismo o en el Parlamento mismo y sí, el gobierno pues tiene el mando de los Mossos, evidentemente, pero tiene la cesión de ese mando. Es decir, los Mossos no son de un govern, son de un sitio que es Cataluña, son de un Parlamento y vale, en ese momento manda al govern, por decirlo de alguna manera. Pero tú no puedes jugar, tú no puedes destrozar, no puedes insultar a tus trabajadores públicos. Y eso ha pasado. Y no ha habido respuesta de nadie más. Luego hay otros estamentos que están por ahí, como el Síndic de Greuges, que no sé si lo conoces, lo que sería el defensor del pueblo, una versión de aquí que da auténtica vergüenza ajena. O sea, lo que se dedica es siempre, pues, bueno, investigar actuaciones policiales, sobre la más mínima sombra, pues ya te crea un mundo y que se hagan comisiones parlamentarias, contra orden público lo mismo, contra el FUAM lo mismo, Nunca lo verás, pues defendiendo, que también tenía que hacerlo, a trabajadores como policías. ¿Por qué les han intentado quemar vivos? ¿Por qué les han tirado y hay compañeros con brazos rotos y les han tirado de todo y nadie se ha preocupado de si hay detenciones o no? Pues ese es el nivel y eso es la pena que tenemos que aguantar. ¿Podemos resumirlo diciendo que existe demasiada injerencia política en las fuerzas de seguridad? Hay mucha más que antes, sí. Sí. Aquí en Cataluña lo hemos sufrido mucho y ahora estamos a un nivel alto, muy alto. Lo hemos sufrido siempre, pero lo de ahora es el nivel leyenda, como suelo decir yo. Y en otros cuerpos, yo creo que no tanto, para nada comparado aquí, pero sí que veo visos de cosas que he visto aquí que empiezan a pasar a Policía Nacional o Guardia Civil, sobre todo Policía Nacional. Al final estamos hablando de que, en esa pregunta que te hacía al principio, y es que todavía no lo hemos visto todo, o sea, aún nos queda mucho más por ver. Yo creo que nos queda mucho, lamentablemente, y ojalá me equivoque, pero nos queda mucho, sí. O sea, esto, piensa que ahora vienen tiempos difíciles, que ahora vienen tiempos de pasar toda esta era del virus, post-virus, con la crisis social que va a dejar, que está dejando, ya la estamos viendo, pero que esto van a ser unos años duros, y eso siempre comporta lo mismo, si hay más miserias, si hay empresas que cierran, si hay más protestas, gente que se intenta aprovechar de eso. O sea, yo creo que incidentes de orden público, sin ser alarmista, pero que es fácil que veamos, más cuando hemos visto con algo tan absurdo como el GC. Sí. Mira si es orquestado el tema.
Eso te voy a dejar la insinuación ahí, pero o sea, tú piensas que se decía no, porque es por la libertad de expresión, no, es porque está en la cárcel, no, es porque la juventud está muy cabreada. Pues a día de hoy sigue estando en la cárcel. La misma libertad de expresión que según algunos decían, pues la sigue no habiendo, ¿no? Si creen que no era justo. Y la juventud en teoría sigue igual de cabreada. Pues ¿cuántos días hay que no hay ni una manifestación? Porque el motivo está ahí, ¿no? O sea, ¿por qué ha parado? O sea, pues alguien dijo, hasta aquí, ya volveremos. Yo recuerdo cuando vi esa actuación, ahora que la nombras, cuando yo vi esa actuación en televisión, me resultó muy curiosa porque todos vimos los vídeos donde hubo un fuerte dispositivo policial en el que los mozos eran increpados, tuvieron que sortear barricadas, fueron rociados con extintores, como tú decías antes, al principio la universidad destrozada. Y a mí me resultó muy extraño, pues leí, creo que fue en el diario.es, a Jordi Dalmau, jefe de la Policía Catalana en Lleida. Bueno, pues él aseguró que el dispositivo había ido políticamente bien, que la gente que había dentro no había presentado resistencia, que había sido una entrada limpia. Luego vimos todo lo contrario. Entonces, ¿por qué esas declaraciones? ¿Dónde está la verdad? No, el tema, y va un poquito en la línea que te estaba diciendo, cómo todo al final está orquestado y es una trampa. Para ti es importante la persona esta, el rapero. Tú la lías gorda, regorda para que no se detenga. Claro. O sea, pero gorda. Este hombre que hizo se encerró en la Universidad de Lleida. Es verdad que pusieron barricadas, pero lo que había allí eran niñatos, eran estudiantes, era gente que, bueno, nada. O sea, eso ni un, de los malos, ni uno. Es decir, que lo detengan. Que lo detengan, que ya esta es la chispa que vamos a usar. Ya nos va bien que lo detengan. Y se detuvo. Entonces, lo que decía el intendente de Dalmau, pues era eso, de que para lo que podía haber sido, ¿vale? Porque otras veces algún desalojo de universidad, ya no te digo una detención, ha sido mucho más complicado. Aquí es verdad, hubo destrozos con extintores, pusieron sillas, se rompió alguna puerta, lo que tú quieras, pero dentro de todo, en hora y media creo, y se hizo con mucha cautela, súper bien. O sea, sin problemas. ¿Por qué? Porque nadie se preocupó de los malos, me refiero. De que no lo detengan y vamos a liar la parda y barricadas de verdad y concentraciones de 2.000 personas. No. Si nos interesa, porque nosotros la liaremos luego. Claro, eso te iba a decir, porque después en la calle sí que se vio mucho follón. Claro. O sea, ahí va donde, cuando te digo que todo esto está orquestado, todo esto está pensado, está manipulado, a veces hace falta el tonto útil, que ya es fácil saber quién es. Y a partir de aquí, esa es la excusa para usar, o sea, para hacer todo lo que quiero hacer. Y esto ha ido así. Es que en Barcelona tenéis muchos temas, entre ellos el tema del Raval, la delincuencia, la ocupación. Es que, de verdad, no entiendo cómo vais a erradicar todo eso. Bueno, qué complicado. Sé que es vuestro trabajo, evidentemente, trabajáis para eso, os formáis para eso, pero tenéis muchísimos temas en los que tenéis mucho trabajo por delante, claro. Y si a eso le añadimos este momento que estamos viviendo de pandemia, que para vosotros está siendo pues algo nuevo. Yo no sé cómo estáis afrontando la pandemia, es una situación muy nueva para todos. Con todos los problemas que tenéis, os estáis enfrentando. ¿Y qué os está suponiendo, además de todo lo que ya había en Barcelona, que encima tengamos esta pandemia? Bueno, pues como a todos. Es verdad que en Barcelona, Cataluña, pues, bueno, Barcelona los últimos años ha tenido un deterioro brutal a todos los niveles, y en seguridad ni te cuento. Y de hecho es entre las dos primeras preocupaciones de los barceloneses, una encuesta que se hizo recientemente y no me extraña. Barcelona y en algunas zonas concretas como el Raval, pues tenemos un problema ahí enquistado y por dejadez política también muy importante. Y bueno, con la pandemia, pues ¿qué pasó? Por un lado fue bien, sabe mal decirlo, pero a nivel delictivo fue bien el confinamiento, porque claro, no hay turistas, que eran las primeras víctimas, no podían salir a la calle, ni los buenos ni los malos, con lo cual era mucho más difícil trabajar. Eso, por un lado, pues te facilitó el trabajo, los meses de confinamiento. ¿Qué fue lo malo de esos meses? Pues que nos contagiamos con gel, bueno, como todos los cuerpos o todo el mundo en general.
pues han sido meses muy, muy duros. Pero bueno, sí que es verdad que aquí tenemos una situación complicada y a medida que esto se vaya reactivando, pues veremos. Porque también es verdad que todas las plantillas policiales, todas, yo noto un cansancio, no te diré extremo, pero generalizado seguro. Durante esta pandemia se han trabajado durante muchas horas con muy poquitos medios y al final el factor psicológico también hace mucha mella. Sí, porque y sobre todo al principio era tan duro porque no eras sanitario, no eras enfermero, y nuestro reconocimiento máximo. Y si ellos ya no lo tenían, imagínate nosotros. Claro. O sea, yo cuando veía con bolsas de basura a los sanitarios decía, ¿pero qué país estamos? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿pero Era tercermundista. ¿Cómo ha podido ser que no? Sí. Tú imagínate a los compañeros. O sea, yo había días que es que era algo... Pero claro, tú ibas con el desconocimiento de aquel momento, de bien lo que era el virus, que la gente empezaba a morir y no se sabía la magnitud de todo esto. Pues los compañeros de todos los cuerpos policiales ibas a trabajar, ibas a que la gente cumpliese el confinamiento, peleándote con el suelo sin mascarilla con esta gente que pasaba de todo, y luego eso te lo llevas a casa, porque tú no sabes si te han contagiado o no. En ese momento no te hacían test porque no habían test, y al más mínimo síntoma tuyo, de tu hijo, de tu hermana, de tu padre, pues el miedo era tremendo, era tremendo. Con lo cual, de esto tiene un desgaste. Y toda esta normativa COVID, que la verdad nos estamos dejando la piel, y luego cuando ves que ni siquiera se cobran las multas, pues a veces se te queda cara de tonto. ¿Qué tanto por ciento de multas llegan a ejecutarse? ¿A cobrarse, quieres decir? Sí. Pues mira, salía el dato en Cataluña desde el verano, se ha cobrado un 1%. ¿Un 1%? Sí. En la Comunidad Valenciana salió hace 2 semanas, si no me equivoco, un 2%. O sea, que estamos hablando que de un 100% de multas que se pusieron, habrá como un 90-95% de multas que se hayan tramitado pero no ejecutado. Sí, o sea, de las que se hayan tramitado, o sea, ya te digo las que se han puesto, me invento, 1000. Sí. Pues a lo mejor se han tramitado 500. Pues de 500 se ha cobrado un 1%. En la Comunidad Valenciana ha aparecido. ¿Por qué? Pues excusas del teletrabajo, de oficinistas, de gente de administraciones que están funcionando así, lo que tú quieras. Pero al final, es lo que siempre lo he dicho públicamente muchas veces, o sea, el fallo de todo esto y que no haya habido reacción más de un año después, es que según qué actitudes o que todo esto no sea delito. Es decir, resulta que hay una ley mordaza, iba a decir. Es que hasta ahora estoy espeso. Hay un estado de alarma. Sí. Derechos fundamentales. Oye, como toque de queda, a las 10 en tu casa. Sí. Tú tienes un negocio, te lo cierro y no lo abras. Como hostelería, como hoteles, como discotecas. No puedes salir de tu comarca. O sea, nos ponemos a un plan que dices, bueno, oye, es porque hay vidas, ¿no? O sea, lo principal es la vida. Y si hay que hacer esto, pues la gente se sacrifica. Y luego resulta que el que la está liando y te monta fiestas ilegales dentro de su casa, por ejemplo, y sabes que lo está haciendo y eso es un riesgo para él y para toda la gente que luego esté en contacto con cada uno de los que esté ahí dentro, pues no es delito. Entonces, claro, dices, oye, no me cuadra. Es una sanción administrativa. No puedes tirar a la puerta toda esta polémica que hubo, sí. Ni puedes actuar o tienes que estar esperando 6 horas fuera, perdón. Pues estamos hablando del virus, del mismo virus que ha parado el mundo, que ha parado el planeta, que ha parado mi comercio, mi vida, mi libertad. Y la que lo está haciendo intencionadamente no puede actuar, que es una simple multa como una grúa, pero ¿de qué estamos hablando? Pues ahí es la base del problema. Es que tenéis un trabajo muy complicado, Toni. Al final, a cara de, no digo de todo el mundo, porque gracias a Dios yo puedo decir que muchísimos, la mayoría de ciudadanos están con vosotros. Siempre he dicho que la gente mala hace más ruido que la gente buena y por eso se escucha más. Pero hay mucha gente que está con vosotros, muchísima más de la que está y que os quiere que de la que no. Pero bueno, pues hay una parte que hace pues mucho ruido en ese sentido. Pero hay muchísima gente que sí que os quiere. Lo que pasa es que la policía, que haga lo que haga, para esa gente siempre va a ser la mala. O sea, si actúas porque actúas y si no actúas porque no has actuado. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Tenéis una parte muy complicada porque tenéis que decidir en décimos de segundos qué hacer en una situación difícil, complicada, como pudo ser esa entrada,
que no vamos a entrar a debatir si estuvo bien o estuvo mal. Para eso ya está un juez que lo diga él. Los compañeros en ese momento hicieron lo que creyeron que era lo más conveniente bajo su actuación. Pero decidir en tan poquitos segundos cuál es el lado bueno de actuar, incluso con la ley de la mano, o cuál no, es algo muy complicado para vosotros. Y además, si hagáis lo que hagáis, va a estar enjuiciado. Sí. ¿Cómo actúa un policía? ¿Cómo tiene que actuar un policía? No, es que lo estás definiendo muy bien. O sea, piensa que a veces tenemos que decidir en segundos, en décimas de segundos, cuando le va la vida a alguien, o tú crees que le va la vida a alguien, porque te puedes equivocar también, evidentemente. Claro, somos humanos. Sí, pero claro, si tú te equivocas, el error humano no se suele aceptar en la policía. Claro, ese es el decir, se suele vestir de mala praxis. Es decir, yo me puedo equivocar. Puedo pensar que ese tío lleva un cuchillo en la mano y llevaba el móvil. Sí. ¿Vale? Y porque yo estoy muy nervioso, porque incluso estoy muy constipado y me he medicado y estoy teniendo fiebre, pero yo sigo trabajando y el tío personaje... Y me ha dado me habían dicho el aviso que era un cuchillo, te estoy poniendo una situación extrema, ¿eh? Sí. Pero bueno, y me equivoco y no era un cuchillo. Oye, pues que eso es mala práctica. Pues que ese policía está muerto civilmente. Total. O sea, ese policía, sí, o sea, va a ir a juicio, va a acabar o sea, va a ser un dramático. El error humano en la policía siempre se suele decir mala praxis. Parece que no exista, que no nos podamos equivocar. Y eso es muy injusto. Pues Toni, no quiero quitarte más tiempo porque sé que, pues eso, que tus días son estrepitosamente estresados. Nada, tranquila, se estaba disfrutando mucho. Pero bueno, yo lo último que te voy a preguntar es, independientemente ya de todo esto que hemos hablado, que yo creo que a los oyentes de H50 les ha quedado pues una versión aclarada de los temas que hemos tocado, ¿tú crees que el modelo de policía autonómica debería implantarse en más comunidades? Ahora mismo lo veo difícil, sobre todo a nivel económico. Piensa que policías autonómicas tenemos la vasca, la catalana, la foral de Navarra y alguna más como Valencia, que tiene una pequeña cosita que no tiene ni la competencia, por decirlo de alguna manera. Cuando la idea no está mal. O sea, el que haya Mossos d'Esquadra, pues bueno, si al final somos lo mismo. O sea, yo soy un policía nacional, pero que está en Cataluña, y como está en Cataluña y se decidió pues que tiene que ser Mossos d'Esquadra, uniforme es distinto, pero somos lo mismo. O sea, somos fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente eso tiene una inversión económica. En uniformidad, en comisarías, en mil historias, en tu academia de formación. Es decir, no dejas a una policía diferente. No diferente, pero sí con un contexto diferente. Y eso es muchísimo dinero. Entonces, años atrás sí que se hizo y se podía hacer. Ahora mismo lo veo, que otras comunidades se puedan aventurar en eso, lo veo como algo muy, muy, muy complicado. Sobre todo por lo que te decía antes, por el momento económico que estamos y lo que viene. Creo recordar que se le llama modelo federal, ¿no? Sí, se puede llamar el modelo federal. Sí. Bueno, también es verdad que es un claro ejemplo de que está funcionando. Sí, o sea, yo mira, te digo una cosa, Mossos d'Esquadra, en orden público, hemos tenido tanta actividad, para bien y para mal, en los últimos 10, 15 años, especialmente en los últimos 7, 8, que nos ha convertido no te diré mejor que nadie, pero peor tampoco. O sea, nos ha convertido en algo, en unas unidades de orden público, brigada móvil y arro, que es que se las han visto de todos los colores, que en pocos países, en Francia, con los chalecos amarillos, pero pocos países han tenido tanto tiempo, tantos días seguidos, algo así. Policía Nacional, la UIP, los GRS, cuando trabajaron juntos en la possentencia, la Semana Trágica aquí en Cataluña, gente que había estado en el País Vasco, compañeros de la Guardia Civil lo decían, dicen, mira, allí teníamos la Cale Borroca, que el día que salían era tremendo, pero duraba 2 horas. O sea, lo de aquí, de tantos días, tantas horas, en tantos sitios distintos, esto no lo hemos vivido nunca. Entonces, al final, las malas experiencias, o las batallas, por decirlo de alguna manera, claro, te curten. Entonces, te hacen mejor, no mejor, o sea, te hacen que tu experiencia, pues claro, en otros sitios, pues no la tendrás. En otros países, pues seguro que no las tendrás, pues porque no tienes esos incidentes de
de violencia, ¿no? Y al resto de niveles igual. Las unidades de tráfico de Mossos, pues aprendimos de las unidades de tráfico de la Guardia Civil. Nos enseñaron ellos. Y luego a partir de ahí, pues es la experiencia. Y yo creo que todo funciona igual. Y tenemos unos cuerpos de seguridad, permítame que te lo diga, pues que son un lujo en este país. Desde la Guardia Civil, Policía Nacional, los vigilantes municipales que están tan ignorados. Ya no te diré vigilantes de seguridad, que permíteme que les eche un capote, que están aguantando lo que desde no está luego escrito. Que sí. Últimamente, y se merecen desde luego que les citemos, porque no se les considera autoridad, que eso es buenísimo. Sí. No, es que no son autoridad. Bueno, oiga, pero si están ejerciendo como tal, pidiendo el billete del metro, del tren o del autobús, o si hay un problema, va él. ¿A qué no vas tú? ¿O no va un profesor? Va él, pues será autoridad. No lo es. Bueno, pues nada, así estamos, que están recibiendo unas agresiones y con el sueldo que tienen y la falta de material. Que la gente que tiene vocación en este país somos muchos, con distintos uniformes y tenemos unos grandes cuerpos. Pues yo reafirmo, suscribo cada una de esas palabras que has dicho, porque creo que tenemos la mejor policía del mundo, que deberíamos de estar, o deberían, porque los demás sí que lo estamos, muy orgullosos de cada uno de vosotros, del trabajo que realizáis. Y yo desde aquí, Toni, os quiero brindar todo mi respeto, todo mi apoyo, tanto a Brimo como a Arro, porque creo que estáis haciendo un trabajo inmejorable. Y no merecéis que nadie os agreda y que nadie diga una mentira sobre vuestro cuerpo. Así que desde H50 os mostramos todo nuestro apoyo. Yo te agradezco enormemente que nos hayas dado esta entrevista. Ha sido un placer hablar contigo y descubrir cosas y aprender un poquito más del mundo policial, que seguro que la gente lo va a agradecer mucho y les habrás aclarado un montón de dudas. Bueno, yo sí que te agradezco el apoyo, los vídeos que hacéis, las publicaciones que hacéis y que siempre estáis ahí, y que el placer ha sido mío, ni lo dudes. Pues Toni, muchísima suerte en lo que hagáis. Contáis con todo nuestro apoyo. Gracias por estar en H50 y nos encontramos pronto. Yo espero que más pronto que tarde volvamos a reunirnos y hablar de temas tan interesantes como este y como otros. Si las noticias pueden ser mejores, mejor. A ver si es verdad. Cuando queráis, será un placer. Lo dicho, todo nuestro apoyo y os mandamos a todos un abrazo enorme. Perfecto, igualmente. Muchísimas gracias. A ti, Toni. Hasta luego. Hasta luego.